Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. El lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar esta mañana en las perlas del capítulo 11 del libro de Isaías. El retoño de Isaí. También tiene el título del reinado justo del Mesías. El versículo 1 nos habla acerca de un vástago, de un tocón. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El vástago, el tronco, el retoño, el tocón, nos recuerda lo que sucedió con Nabucodonosor. Nabucodonosor vio un sueño o tuvo un sueño, y en ese sueño vio un árbol que llegaba hasta el cielo, y ese árbol fue cortado. Dejaron un tronco, un tocón, y por 7 años fue humillado Nabucodonosor hasta que reconoció que Dios es Dios. En los capítulos anteriores al 11, hemos visto cómo es que Dios envió mensajes a Israel y a Judá, anunciándoles todo lo que vendría como consecuencia de sus pecados. Y ahora se nos anuncia de que tras ser desarraigados, tras ser cortados, quedaría un tronco, y de ese tronco surgiría un retoño. ¿Cuál es el mensaje de este capítulo 11? Hay varios. Uno de ellos es que a pesar de nuestra constante rebeldía contra Dios, a pesar de nuestra constante rebelión contra Él, Él sigue haciendo hasta lo indecible con tal de que nosotros reconozcamos nuestro pecado y pongamos nuestra vida en sus manos. A pesar de ello, ¿cómo es que Dios ahora envía crisoles, envía ejércitos para someterlos al crisol, con tal de purificarlos, con tal de consumir toda ese espíritu de rebeldía? Miren lo que hace Dios. Dios está empeñado en que la humanidad viva en un reino de paz, en un reino de armonía, en un reino eterno. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Lo que no pudieron hacer los reyes como David, como el mismo Ezequías o el mismo Josías, reyes temerosos, lo haría el vástago. ¿Y quién es el vástago? Cristo Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Reposará sobre él. Por ejemplo, el espíritu de sabiduría. En Lucas 5, 2:52 se nos dice que cuando Jesús fue creciendo en todas las áreas de la vida, en gracia para con Dios, para con los hombres. Fue creciendo físicamente, emocionalmente. Su crecimiento fue completo. En sabiduría, Cristo fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del conocimiento y el temor de Jehová. Como dice Hebreos, aprendió. Aprendió. Recordemos que cuando Cristo viene aquí como uno de nosotros y tuvo que vivir como uno de nosotros. Y ese retoño es el que va a establecer el reino eterno de Dios.
y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No va a juzgar por las apariencias, no va a juzgar por lo que oiga, sino va a juzgar según son las cosas en verdad. Y esta es otra perla que debemos nosotros aprender. No debemos asumir, debemos corroborar, debemos constatar que las cosas son así. Muchos males se cometen cuando asumimos supuestos. Yo ya sabía lo que iba a suceder. No dije nada porque ya sé lo que ibas a hacer. Ya sé. No supongamos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, así como escribe Pablo en su carta a Tesalonicenses. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Se presenta el Mesías vestido con ropas de justicia. Esta figura indica la estricta atención a la justicia y la verdad, la integridad y la fidelidad. El Mesías sería la encarnación misma de la justicia. En contraste, se dice que el inicuo obraría con todo engaño e iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y el reino de Dios está sustentado justamente en la justicia, en la misericordia. Así se anuncia el reino eterno de Dios. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. En el reino del Mesías habría armonía. Cambiaría la conducta tanto de los animales como de los seres humanos. No más crueldad ni derramamiento de sangre. Los instintos naturales de los animales serían enteramente transformados. La ley del reino de Dios sería la ley de vida y amor. No se conocerá en ninguna forma la muerte y enfermedad ni dolor. Dios quería hacer de Jerusalén, del reino del sur, un pedazo de la tierra nueva, un anticipo, que el mundo entero pudiera ver cómo es que en ese país se había establecido la justicia. Pero había ciertas condiciones y lamentablemente su pueblo vez tras vez se fue rebelando. Si nosotros leemos Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, vemos la triste historia de esta nación, cómo es que cada vez con el paso del tiempo se alejaban más de Dios, se rebelaban contra Dios, creían en una cantidad de dioses menos en el Dios Todopoderoso. Y por eso es que todo esto será realidad cuando Cristo establezca su reino eterno, cuando después del milenio la tierra llegue a ser aquella tierra nueva, aquella tierra donde Él reine supremo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. En la tierra renovada no habrá ningún animal carnívoro. Todos los animales vivirán en perfecta amistad mutua, así como también los seres humanos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Se imaginan estos planes de Dios para con Israel? Pero no pudo hacerse realidad. Cuando lleguemos a la última parte del libro de Ezequiel,
Vamos a ver cómo es que Dios le dio todas las medidas del templo. ¿Cómo sería ese templo? Y cómo es que de allí del templo fluiría un manantial. Y el manantial sería fuente de vida. No se hizo realidad. Esos eran los planes de Dios para Israel, que se convierta en luz de las naciones. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En todo mi santo monte, es decir, en el reino de Cristo, que henchirá toda la tierra, será santo porque Dios es santo y porque sus habitantes compartirán la naturaleza divina. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, conocimiento íntimo, un conocimiento real de Dios, no simplemente un conocimiento intelectual. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Será buscada por las gentes. Esta es una profecía acerca de Cristo y de la predicación del Evangelio a todo el mundo. En todas partes de la tierra se mostrará ante hombres y mujeres que Cristo, el Mesías, es el medio para ser salvos del pecado, el único Salvador. Los mensajeros de Cristo se presentarán ante la gente como representantes de Él, que señalan a Jesús como el portaestandarte para guiar a las gentes por el camino de la luz y la bendición. Y su habitación será gloriosa, un lugar de descanso, una morada. Como dice Juan 14:23. Los que hallan a Cristo encuentran paz y descanso, una paz que el mundo no puede dar y que los impíos nunca pueden conocer. Así podrá el hombre encontrar en este mundo una breve y feliz anticipación de la gloriosa paz del descanso del mundo eterno, cuando Cristo reine supremo en su reino. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar. Miren la cantidad de pueblos a los cuales habrán sido o fueron enviados como esclavos, vendidos, cautivos. De allí los volvería. ¿Y cuál es la lección aquí para nosotros? Dios siempre quiere que retornemos. Siempre nos está invitando, siempre nos está llamando. Vuelve, vuelve. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Serían reunidos. Todos. Recuerden que los planes de Dios es que todos sean salvos. Todos. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Recuerden que el contexto en el cual estás dándose este mensaje es al reino del norte, confederado con los sirios, para atacar Jerusalén. Ya no habría más odios en el reino justo del Mesías, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. La gloria que tendría Jerusalén, Judá, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos nunca quisieron entregarse al Señor. Preferían servir a cualquier ídolo menos a Dios. Menos a Él. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias.
Lo que ahora se conoce como Golfo de Suez, un brazo del Mar Rojo, cuyas aguas otra vez se secarían, quizá en forma figurada y no literal, para facilitar otra milagrosa y maravillosa liberación. ¿De qué? De la gente que había sido llevado al exilio. Habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, y de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Todo su pueblo, los que fueron esparcidos como consecuencia de su pecado, podrán encontrar la paz, la salvación. Y este es el gran mensaje para nosotros. Estemos en la condición que estemos alejados, lo más alejados que estemos, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos acepta. Él nos invita a formar parte de su reino eterno. El vástago, el Mesías, el reino eterno de Dios, va a ser una realidad. Preparémonos para aquel gran día. Pudo haberse dado en Israel como un anticipo, lamentablemente no se dio. Puede darse en nuestras vidas como un anticipo del reino de Dios. Y eso depende de que dejemos que Él entre a nuestra vida y tome el control de Él. Que Dios te bendiga. Amén.